Casi siempre que hablamos del territorio que México perdió, pensamos en Estados Unidos, pero ¿sabías que existe un pequeño rincón del mundo que también fue parte de México y que no se encuentra en el norte sino en medio del Océano Pacífico? Hablamos de un territorio que nos fue arrebatado no por Washington, sino por una nación europea, Francia. Y lo que es aún más sorprendente es que, a pesar de los años transcurridos, Francia aún retiene ese pequeño territorio, un pedazo de tierra que México perdió y que hasta la fecha no nos han devuelto. ¿Te gustaría conocer más? Entonces, acompáñame en esta fascinante travesía a través de la historia y los misterios de este lugar. Esta historia comenzó a principios del siglo XVIII, cuando un pirata inglés llamado John Clipperton descubrió esta isla. Pero no sería sino hasta 1858 cuando México, bajo el gobierno de Ignacio Comonfort, la reclamaría como suya. ¿Qué sucedió durante todo este tiempo? ¿Por qué México decidió reclamarla? ¿Y por qué nos la quitó Francia? Uno podría pensar que la ubicación de la isla a más de 10.000 kilómetros de Francia y apenas a poco más de 1.000 kilómetros de México le hacía un territorio naturalmente mexicano. Pero, como veremos, la situación fue más complicada. Durante la primera mitad del siglo XIX, México vivió una serie de conflictos internos y externos, entre las guerras de independencia y la intervención extranjera, y también las luchas políticas internas. El país se encontraba en constante agitación. En este contexto, la isla de Clipperton podría haber sido vista como una oportunidad para afianzar la soberanía mexicana y al mismo tiempo asegurar un recurso muy valioso, el guano, un fertilizante natural muy cotizado en aquella época. Así que en 1858 México decidió reclamar la isla como suya. Pero, ¿cómo se llevó a cabo esta reclamación? ¿Fue un proceso diplomático y pacífico o se recurrió a la fuerza? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. A pesar de que México tenía un argumento muy poderoso para reclamar la isla, la situación se complicó muy rápidamente. En 1897, el empresario francés Edward A. Arnaud estableció una operación minera de guano en la isla, y eso provocó una disputa entre México y Francia. México no estaba dispuesto a renunciar a la isla sin luchar, mientras que Francia sostenía que México no había ejercido su soberanía efectivamente sobre el territorio. La situación llegó a un punto crítico cuando ambos países decidieron llevar su disputa a un árbitro imparcial, el rey Víctor Manuel III de Italia, mi tocayo, quien hubiera pensado que un rey italiano, por cierto, tendría que decidir el destino de una isla mexicana en medio del Océano Pacífico. La ironía de la situación es innegable, pero ¿qué decidió el rey? Bueno, pues en 1931, Víctor Manuel III falló a favor de Francia y eso dejó a México sin su isla. Así que el pequeño territorio insular se convirtió desde entonces en francés. Pero hagamos una pausa. ¿Fue esa decisión justa? ¿Podemos todavía reclamarla? ¿Es eso legal? Existen opiniones encontradas. Algunos argumentan que México nunca ejerció, por ejemplo, plena soberanía sobre la isla, mientras que otros sostienen que su reclamo fue muy legítimo. Independientemente de cuál sea tu punto de vista, lo cierto es que la isla de Clipperton es hoy un episodio olvidado de la historia mexicana. El resultado de esta disputa dejó un amargo sabor a México. Pero, ¿cómo fue posible que un territorio tan cercano a nuestro país, una isla que habíamos reclamado como propia, terminara para siempre en manos de Francia a más de 10.000 kilómetros de distancia? Y hay una pregunta más crucial. ¿Podría México hacer algo todavía para reclamar Clipperton de vuelta? Bueno, pues primero es importante entender que el fallo del rey Víctor Manuel III de Italia en 1931 fue en ese momento considerado un laudo arbitral. En el derecho internacional, un laudo es una decisión emitida por un árbitro o un tribunal arbitral en una disputa entre dos partes. Este tipo de decisiones suelen ser finales y vinculantes, y eso significa que las partes involucradas están legalmente obligadas a aceptarlo. Dicho esto, existen circunstancias en las que un laudo puede ser impugnado, pero México todavía tiene un as bajo la manga. Existen algunas circunstancias en las que un laudo puede ser impugnado. Por ejemplo, si se demuestra que el laudo se basó en un fraude o en un error grave, entonces sí podría ser anulado. Por eso la pregunta más importante es, ¿qué tan imparcial fue realmente el rey Víctor Manuel III al fallar en contra de México? Tan solo piénsalo un momento.
¿Pudieron sus vínculos diplomáticos con Francia, dada su proximidad geográfica, haber influido en su fallo en contra de México? Y es que en la década de 1930, Italia, bajo el régimen fascista de Benito Mussolini, estaba buscando consolidar su estatus como potencia mundial y fortalecer sus lazos, o dicho de otra manera, quedar bien con otras naciones europeas, incluyendo por supuesto Francia. Pero también es importante reconocer que Víctor Manuel III, a pesar de ser el rey, no tenía un control absoluto sobre la política exterior de Italia, y es que el poder estaba en gran medida en manos de Benito Mussolini. De hecho, Víctor Manuel III es recordado por su resistencia al fascismo en Italia y su decisión de arrestar a Mussolini en 1943, y eso fue visto por muchos como un acto de valentía. Por eso la idea de que el rey pudiera haber sido influenciado por intereses políticos de Francia es un poco difícil de argumentar. Pero ahora imagínate por un momento que México decide tomar acciones para reclamar la isla de vuelta. ¿A qué instancia legal podríamos acudir? ¿Y qué implicaciones diplomáticas podría tener esto con Francia? Un primer paso sería presentar la disputa ante la Corte Internacional, o la CIJ. Esta corte está ubicada en La Haya y es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y se encarga de resolver las disputas legales entre los países. La CIG ha desempeñado un papel muy importante en la resolución de otras disputas territoriales ya, desde por ejemplo la definición de fronteras marítimas hasta la determinación de la propiedad de territorios en conflicto. Pero para que la CIG pueda considerar el caso, México y Francia tendrían que estar de acuerdo en someterse a su jurisdicción, y eso es algo que Francia no va a aceptar muy fácilmente. ¿Y qué argumentos podríamos presentar como mexicanos? Bueno, por ejemplo, podríamos alegar que el laudo arbitral de 1931 no fue imparcial, o que existen nuevos hechos o pruebas que justifican una revisión del caso. Y a todo esto, ¿para qué le serviría a México recuperar la isla de Clipperton? Bueno, Clipperton, a pesar de su tamaño tan pequeño, tiene un valor muy importante en términos de biodiversidad y es hogar de varias especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Así que México podría tener interés en la isla tanto desde un punto de vista de conservación de la biodiversidad como por el potencial para la investigación científica. Además, en el contexto del cambio climático y el aumento del nivel del mar, los pequeños atolones como Clipperton podrían convertirse en importantes indicadores de los cambios ambientales globales. Pero a todo esto, ¿no hay nadie que viva en Clipperton? ¿Qué hay de las personas? ¿Alguna vez ha habido gente en esa isla? Pues fíjate que sí, y esta historia es fascinante. A principios del siglo XX, una pequeña colonia de mexicanos vivió allí, y su historia es desgarradora pero también muy impresionante. Y es que en el punto más alto de esa colonia mexicana, alrededor de 100 personas vivieron en la isla, atraídas principalmente por la promesa de hacerse ricos con las ganancias provenientes de la explotación del guano. Sin embargo, la vida en la isla era muy dura. Todos estaban completamente aislados del mundo en la isla. La colonia mexicana que se estableció allí vivía en un estado constante de precariedad. Y luego ocurrió el primer paso para su desgracia, con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Entonces la situación de la isla empeoró mucho. Los envíos de provisiones desde México se volvieron cada vez más escasos hasta que en 1914 se detuvieron por completo. La colonia se encontró entonces completamente aislada, sin ninguna comunicación con el mundo exterior ni ninguna esperanza de rescate. Con el tiempo, la comida y el agua comenzaron a escasear muchísimo en la isla. La desesperación se apoderó de la colonia mexicana y la situación entre ellos se volvió cada vez más tensa. Y el farero mexicano Ramón Arnaúd se convirtió en el líder de facto de los supervivientes, luchando por tratar de mantener el orden y la cordura entre los habitantes de la isla, que estaban totalmente desesperados. Pero luego la situación llegó a un punto muy crítico cuando uno de sus habitantes supervivientes, un hombre llamado Victoriano Álvarez, se volvió loco e hizo algo terrible. Como si el escenario no fuera ya lo suficientemente desalentador, Victoriano Álvarez, que había sido un trabajador del guano normal, despojado ya de toda su cordura por la desesperación de la soledad, se tornó muy violento y se autoproclamó rey de Clipperton. ¿Puedes imaginarte el terror de los demás supervivientes debilitados por la falta de alimento y agua al verse sometidos a este reinado de terror? Y en ese pequeño territorio mexicano del momento, también surgió un héroe, como lo fue en su momento Miguel Hidalgo en México.
Pero en este caso, ese héroe fue Ramón Arnaúd, el farero del que te hablé de la isla. Arnaúd se convirtió entonces en un héroe en contra del autoproclamado rey y decidió enfrentarse al rey Álvarez, como se hacía llamar, para proteger a los inocentes. ¿Podrías imaginarte el coraje que se necesitaba para enfrentarse a un tirano loco? En un enfrentamiento final, Arnaúd luchó contra Álvarez, pero trágicamente murió. Y su muerte, sin embargo, no fue en vano. Se sacrificó por aquellos que no podían defenderse, por las pocas mujeres y los niños que aún sobrevivían, y demostró mucho valor. Por eso su tumba todavía es visible en la isla de Clipperton y es un recordatorio constante de su heroísmo. Las historias de Arnaúd y Álvarez muestran precisamente, por cierto, dos lados contrastantes de la humanidad. Uno que cae en la locura y la crueldad, y el otro que se eleva con valentía y sacrificio. Ambos vivieron el mismo aislamiento y desesperación, pero eligieron caminos muy distintos. Finalmente, en 1917, esta historia llega a su fin cuando un barco estadounidense que pasaba por casualidad vio la bandera de México ondeando en la isla y decidió llegar a investigar, y se encontró con los últimos sobrevivientes de la colonia, que eran solamente 3 mujeres y 8 niños, que fueron rescatados y llevados a Acapulco. La historia de la isla de Clipperton, amigos, es un recuerdo de cómo los pequeños detalles pueden cambiar todo el curso de la historia. Cada pedazo de tierra, cada isla, cada montaña tiene su propia historia para contar. Así que la próxima vez que mires un mapa del mundo, busca la isla de Clipperton, un pequeño puntito en el Océano Pacífico, pero con una historia que se extiende a través de océanos y siglos. Quién sabe qué otras historias olvidadas, por cierto, esperan a ser descubiertas. Pero por hoy, eso ha sido todo sobre la isla de Clipperton. Pero no te vayas todavía, porque hay muchas más historias que contar en este canal. ¿Estás listo para descubrirla? Pues te espero en el próximo video, en donde seguiremos desenterrando las historias que han sido cubiertas por el polvo del tiempo. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.